Bendito Padre nuestro, te damos gracias y te bendecimos a ti, Señor, que eres tú quien nos da la alegría y la bendición de que podamos estar en comunión, primeramente contigo, Señor, con nuestro Dios, con nuestro Creador, con aquel que con tanto amor nos hizo, nos dio la tierra para que señoreemos, nos diste nuestras familias y por sobre todas las cosas nos diste a tu Hijo Jesucristo para que nos dé salvación y para que podamos tener esta comunión contigo, amado Señor. Pero también te damos gracias cada vez que nos permites reunirnos para estudiar juntos tu palabra y que podamos también estar en comunión y en compañerismo unos con otros, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Amado Dios, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos dé sabiduría también mientras leemos y estudiamos juntos este último capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, y que seas tú, Señor, quien nos instruya y quien toque nuestro corazón con convicción en aquellas cosas en las cuales, Señor, tú quieres seguir afirmándonos y enseñándonos en tu palabra. Te damos gracias, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, prisionero de Cristo. Ya en los últimos capítulos, la mayoría de ustedes nos han estado acompañando a través de todo el estudio de Hechos de los Apóstoles. Y si alguno no ha estado presente o no los ha escuchado, ahí están colgados, bueno, están en la página de Facebook y también si entran al canal de YouTube, ahí los van a encontrar, pero ya de manera ordenada, ¿no? Separados por temas y por libros por las enseñanzas que vamos dando en la iglesia. Entonces, habíamos visto cómo el apóstol Pablo estuvo preso en Cesarea, en la zona de la costa norte de Israel. Estuvo ahí preso, retenido, resguardado por la autoridad romana 2 años, cuando el consejo judío, el Sanedrín, quería a toda costa acabar con su vida. Así permaneció Pablo 2 años en Cesarea, y cuando los judíos insistieron en que fuera para ser juzgado a Jerusalén, Pablo, sabiendo que ese era un ardid para acabar con su vida, entonces cuando el gobernador romano, Festo, le dijo a Pablo, ¿quieres ir a Jerusalén para que seas juzgado allá? Y Pablo dijo, no, yo estoy delante de la autoridad donde debo ser juzgado y apelo a César. Y Festo le dijo, bueno, has apelado a César irás. Así que se dispuso su traslado a Roma, el traslado del apóstol Pablo, que estaba preso en Cesarea, que fuera llevado a Roma. Y la semana pasada, en la sesión anterior, vimos este inicio del viaje a Roma del apóstol Pablo, trasladado como preso, pero acompañado de un par de compañeros creyentes, Aristarco y Lucas. Lucas, que es el que escribe y narra esta historia, el libro de Hechos de los Apóstoles, al igual que escribió el Evangelio según San Lucas. La travesía en barco, en esos tiempos especialmente, no era para nada sencilla. Desde Israel hasta Roma, un barco podía tomar varios meses en llegar, y el viaje de traslado de varios presos, y entre ellos Pablo también, a Roma, se inició en otoño para el hemisferio norte, en tiempos peligrosos para la navegación. Y es así que, conforme a lo que vimos en el capítulo 27, primero partieron de Cesarea y Sidón en la costa de la zona de la tierra prometida, de la Tierra Santa, en el mar Mediterráneo, enfilaron hacia el norte, pero llegaron a la zona sur de Asia Menor, al sur de lo que actualmente es Turquía. Luego desde ahí esperaron encontrar una nave que los pudiera transportar hasta Roma, y luego se reembarcaron y pasaron por las costas de Chipre, siguieron su rumbo y llegaron hasta Creta, la isla de Creta, ya cuando estaban en pleno otoño. En la isla de Creta llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, y el clima iba empeorando más y más, y Pablo aconsejó al centurión y a los que navegaban también, a los tripulantes, que se quedaran allí en Buenos Puertos para pasar el invierno, porque ya en invierno y ahí en el tiempo en el que ellos estaban ya era peligrosísimo navegar, y les aconsejó quedarse allí porque iba a haber un gran peligro para sus vidas y para la nave. Pero el centurión romano, que estaba a cargo de custodiar a Pablo y a otros presos hasta Roma, le tomó más en cuenta el consejo al piloto de la nave,
a los tripulantes y no le hicieron caso a la opinión de Pablo y zarparon de allí, zarparon de buenos puertos en la parte sur de la isla de Creta. Para esto, las cosas que estoy mencionando y las cosas que vamos a mencionar después, ustedes pueden tener a la mano los mapas que están al final de sus Biblias. Hay mapas de Palestina en la época de Jesús o Israel en la época del Antiguo Testamento, mapas también después con los viajes misioneros de Pablo, primer, segundo viaje misionero, tercer y cuarto viaje, y ahí están todos estos sitios donde en los viajes va caleteando el equipo misionero, en este caso ya este viaje desde Jerusalén hacia Roma. Entonces estaban en la parte sur de la isla de Creta y cuando se embarcan nuevamente zarpan de allí en busca de otro puerto, pero en la misma isla de Creta, otro puerto que fuera más cómodo y más seguro para pasar el invierno, porque no iban a poder continuar más allá durante todo el invierno, dado las tormentas y el clima que hacía imposible la navegación en ese tiempo. Pero cuando zarparon de buenos puertos, les cogió una tormenta o unos vientos huracanados tremendos que se llamaban el Euroclión, y estos vientos arrebataron el barco de las costas de Creta y llevaron la nave a la deriva. Pasaron mucho tiempo así en medio de esta tormenta, sin ver el sol, sin ver la luna ni las estrellas, completamente perdidos, sin saber en dónde estaban, con el barco en zozobra, con riesgo ya de hundirse. Empezaron a arrojar todas las cosas del barco, incluso a arrojar comida por la borda para disminuirle peso a la nave. Y finalmente nos dice el relato, lo vimos la semana pasada, que cuando ya habían perdido toda la esperanza de sobrevivir, Pablo les animó a todos los que estaban ahí, 267 personas dentro de la nave. Pablo les animó diciéndoles que nadie iba a morir porque Dios le había concedido a Pablo la vida de todos los que estaban allí en ese viaje. Así que se iba a perder el barco, pero que nadie iba a morir. Entonces que cobraran ánimo, que cobraran fuerzas y además que se alimentaran, porque iban a necesitar tener fuerzas porque iba a venir un tiempo de naufragio posterior. Y así sucedió. Entonces llegaron a unas costas y en esas costas encallaron el barco, y al encallar luego la braveza del mar le daba en la parte de atrás del barco, rompiéndolo y rompiéndolo más, hasta que todos los que estaban en el barco, algunos de los que sabían nadar, se fueron nadando hacia la costa, otros en lo que encontraran, madera, cualquier cosa que pudieran encontrar, se cogieron y se fueron hacia la costa, y todos nadaron hasta llegar a tierra firme, de manera que llegaron todos a la costa y nadie murió, tal como Dios le había concedido a Pablo. Así termina el capítulo 27 e iniciamos el capítulo 28, el último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Así que vamos allí, Hechos capítulo 28, a leer desde el versículo 1. Hechos capítulo 28, versículo 1. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Entonces encallaron en esta isla y ahí se bajaron, ahí naufragaron en la isla llamada Malta. Si ven un mapa del mar Mediterráneo o un mapa del viaje misionero de Pablo, ahí van a ver la ubicación de esta pequeña isla, Malta, al sur de Sicilia, casi 100 kilómetros al sur de esta gran isla llamada Sicilia, que está, si ven en un mapa de Italia, Italia tiene la forma como de una bota. Italia es una península, en la parte sur de Europa, una península en forma de bota, y en la punta de esta bota hay una isla grande, Sicilia. Habrán oído hablar acerca de los sicilianos y tantas cosas famosas acerca de Italia. Y al sur de Sicilia, como unos casi 100 kilómetros al sur, está esta pequeña isla de Malta. En el versículo 2 dice: y los naturales de esa región, de esa isla, nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, la gente que vivía ahí, la gente aborigen, se podría decir, los naturales, como mencionan aquí, era gente hospitalaria, gente especialmente hospitalaria, y gracias a Dios que se encontraron con personas así y no otro tipo de peligro. Los recibieron hospitalariamente
y encendieron un fuego, dice, a causa de la lluvia que caía y del frío. Versículo 3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Primeramente, acá ya podemos seguir apreciando el carácter proactivo que tenía el apóstol Pablo, que no se quedaba quieto viendo actuar a los demás, sino que él siempre se ponía también manos a la obra. Incluso cuando hacen la fogata para este fuego, para recibirlos, para ayudarlos, confortarlos un poco a estos náufragos que debían de estar de hecho exhaustos, muertos de frío, débiles, mal alimentados durante tanto tiempo. Con todo ese cansancio, Pablo no se queda quieto, no se queda ahí echado esperando que los demás hagan las cosas, sino que él se levanta y empieza a recoger ramas también para poner en la fogata. Pero, al margen de todo esto, nunca se está libre de una situación peligrosa. Ya vemos cómo Pablo, al coger estas ramas secas, una víbora se le prende de la mano. Y entonces dice en el versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Entonces los naturales ahí de Malta, aunque fueran personas paganas, aún así tenían una conciencia moral que les llevaba a pensar que Pablo tendría que ser un malhechor y que alguna especie de justicia divina estaba propiciando que, aunque se hubiera salvado del naufragio, igual ahora tenía que morir pues, por la mordedura de la víbora. Pero no es así necesariamente, ¿no? Ese es el concepto común que la gente puede tener. Pero muchas veces a personas buenas les pueden suceder cosas malas, o a personas malas les pueden suceder cosas buenas. Y esa era parte de la frustración de Salomón, que muy bien ha sido explicada y sigue siendo explicada por el pastor Iván los días lunes en el estudio del libro de Eclesiastés, cuando Salomón está disertando filosóficamente y entre todas las cosas en las cuales piensa, dice, ¿por qué veo que a los malos les ocurre igual que a los buenos, ¿no? Y todo esto era frustración y vanidad, decía. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta que las personas, sean buenas o sean malas, al final de sus días todos van a dar cuentas a Dios. Pero veamos lo que sucede con Pablo y con esta mordedura de la víbora que sufrió. Entonces, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían, ciertamente este hombre es homicida, quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Entonces no le pasó nada al apóstol Pablo, aún con la picadura de la víbora, que de hecho tenía que ser una víbora venenosa, porque los lugareños estaban esperando que Pablo se hinchase o que muriese en ese momento. Seguramente la mordedura de esa víbora produciría en la gente de manera común y corriente un efecto así trágico, ¿no? de envenenamiento, de inflamarse por efecto del veneno y asfixiarse y caer muerto. Pero nada de eso sucedió con Pablo. Pero cuando no sucede eso con Pablo, entonces los lugareños dijeron, no era un malhechor, es un dios, al concepto pagano que ellos tenían, ¿no? Pero en realidad es que no era el tiempo de Pablo para que muriera. Y por eso es que el Señor dispuso que en ese momento no le sucediera nada. ¿Acaso podríamos afirmar que nunca en la historia del cristianismo un cristiano ha muerto por efecto de la mordedura o la picadura de algún animal venenoso? De hecho que sí debe haber sucedido entre millones de cristianos que han vivido desde esos tiempos hasta ahora. Sin embargo, recordemos lo que dice el texto del Evangelio según San Marcos, Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ahora estamos viendo cómo se cumple la palabra del Señor con respecto a los que son seguidores de Jesucristo y las señales que le siguen. Sin embargo,
también somos muy conscientes de que es el Señor el que permite estas señales según su parecer, según su voluntad y según sus propósitos con respecto a qué es lo que el Señor quiere hacer con el entorno y el momento también, con respecto a la vida del creyente y a las personas a las cuales el creyente puede afectar con su testimonio. Ese no era el momento de Pablo para morir. Pero no solamente es que no era el momento de Pablo para morir, sino que también era el momento para que los lugareños tuvieran la oportunidad de conocer el poder de Dios y también tuvieran la oportunidad de recibir la palabra de Dios. Notemos que a Dios no se le escapa nada de las manos. Él trabaja con todos, en todo y en todo tiempo, en todo momento. Y mientras Dios estaba obrando con Pablo y Dios obró con todos los que estaban en ese viaje, en ese barco, con las 276 personas que habían en el barco, Dios estaba obrando al mismo tiempo con todos y Dios permitió este naufragio y Dios permitió que terminaran en esa isla, en la isla de Malta. Entonces, por ejemplo, las 275 personas que estuvieron con Pablo, junto con Pablo y eran 276 en total, estas 275 personas tuvieron la oportunidad de escuchar que Dios le aseguró a Pablo que todos sobrevivirían. Y así sucedió. Entonces todos recibieron el testimonio de un Dios real y un Dios que sabe lo que va a suceder y un Dios que obra poderosamente. Y así durante la tormenta y el naufragio, todos los que estaban allí recibieron el testimonio. Es decir, Dios no solamente estaba obrando con Pablo en sí, o con Pablo, con Aristarco, con Lucas, que eran los creyentes, sino que también estaba obrando con todas las demás personas que estaban en el barco, porque Dios ama a todos y de alguna manera los alcanza también. Algunos responden positivamente, muchos responden positivamente, otros no necesariamente responden positivamente, pero todos reciben la oportunidad. Y ahora, cuando llegan a la isla de Malta, el Señor permitió que los náufragos junto con Pablo llegasen a ese lugar, a esa islita pequeña, por causa de una tormenta que los llevó a la deriva por el mar sin saber por dónde estaban y terminan en la isla de Malta. Y en los planes conscientes de Pablo, él no tenía planificado ir a la isla de Malta, compartir la palabra de Dios o mostrar el testimonio y el poder de Dios en la isla de Malta. Pablo no lo tenía planificado, ni Lucas ni Aristarco, pero Dios sí lo tenía dentro de sus planes, porque Dios amaba también a los lugareños de la isla de Malta, así como Dios ama a todos los seres humanos alrededor de la tierra y Dios siempre ve maneras de llegar a todo ser humano de una u de otra forma. Entonces, continúa el relato con todos ya a salvo en la isla de Malta, versículo 7, dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Entonces, había un principal en esa isla, tenía propiedades y su nombre era Publio. Su padre estaba, nos menciona el relato, enfermo con fiebre y con disentería. Notemos que Lucas era médico y que Lucas se une al equipo misionero de Pablo y luego se vuelve compañero de Pablo y ahora estaba presente en los viajes y en estas circunstancias, en el viaje de Pablo hacia Roma. Entonces se menciona esta enfermedad, que estaba mal el padre de Publio, con fiebre y con disentería. La palabra disentería proviene del griego dusentería, que es a la vez compuesto de 2 palabras griegas, dus, que significa desorden o alteración, y entos, que son los intestinos. Entonces una enfermedad infecciosa del tracto intestinal que produce diarreas bien graves e incluso con hemorragias, con sangre. Así, pensando en que Lucas, que estaba allí presente, era médico, su diagnóstico al escribir sobre este tema debe haber sido preciso a pesar de las limitaciones de la época. Sin embargo, Dios permitió que el padre de Publio fuera sanado de una manera sobrenatural, como vamos a ver en un momentito,
y no especialmente por la mano del médico, que era Lucas, quien estaba allí. Sin embargo, lo que Dios permitió es que este médico llamado Lucas, que escribió este relato, estuviera presente allí, fuera compañero de Pablo y fuera testigo de primera mano del poder de sanidad de Dios, y este poder de sanidad como un regalo, como un don del Espíritu Santo. En nuestros tiempos, la enfermedad del COVID-19 es una realidad. Muchas personas han partido por causa de esta enfermedad, hermanos en la fe y también personas no creyentes. Pero la enfermedad en sí ha dado una lección a la humanidad entera. Algunos la recibirán, otros no la recibirán. Sobre todo, por ejemplo, en los países desarrollados, que ellos ya tenían un alto grado de autosuficiencia e incluso de soberbia por su alto nivel de adelantos científicos, por su infraestructura en los servicios sanitarios. Sienten que la medicina ha llegado a niveles muy altos en estos países tan desarrollados y por lo tanto ellos están muy seguros con su sistema de salud, y sin embargo vimos en el transcurso del tiempo en que se dio la enfermedad del COVID-19 cómo los sistemas de salud de todos los países, incluidos los países desarrollados, todos los sistemas de salud colapsaron en Italia, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en todos los países del mundo por igual. De tal manera en que aquellos que se creían autosuficientes por su seguridad en los adelantos científicos y en los adelantos de la medicina, resulta que en ello no hay seguridad, porque el ser humano es vulnerable. La vida y el tiempo de la vida dependen de Dios y están en las manos de Dios. Y es el Señor el que decide cuándo partimos y de qué manera partimos y en dónde partimos. Entonces, bueno, estaba el padre de Publio postrado con fiebre y disentería. Continuamos, versículo 8. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Entonces vemos casos reales de sanidad descritos por Lucas, el médico. Algunos maestros o predicadores en la actualidad sostienen que las sanidades o los milagros, por ejemplo, de supervivencia de Pablo con la mordedura de la serpiente, eran cosas que se daban solo en la era apostólica, que eso era para esos tiempos, una dispensación de Dios para esos tiempos, pero que ya no es para nuestros tiempos. Y esas son las iglesias con una doctrina de corte cesacionista, como que los dones del Espíritu Santo han cesado. Nosotros no creemos que el poder de Dios y el don del Espíritu Santo sean solo para un tiempo y que no sean actuales. Sabemos que Dios es el mismo Dios todopoderoso en todo tiempo. El Espíritu Santo sigue obrando como el consolador que Cristo dejó a su iglesia, que nos dejó a nosotros el día de hoy, y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero también creemos que Dios sana como Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere, según su propósito para cada persona y para cada situación. Y no todas las situaciones son iguales. Hay cosas que Dios puede permitir también, incluso en el entorno de la vida de los creyentes. Entonces, así como hay un sector del cristianismo que cree que no hay dones del Espíritu Santo para el día de hoy, también hay otro sector que se va al otro extremo y que considera que Dios siempre tiene que sanar a todos aquellos que oren por sanidad. Si es que se ora con fe, entonces Dios lo tiene que hacer. Y que si una persona no es sanada, entonces significa que le falta fe, o que los que oraron por esa persona oraron mal o oraron sin la fe suficiente. E incluso llegan al extremo de decir que cuando ores, nunca digas hágase tu voluntad, porque decir hágase tu voluntad a Dios es una muestra de falta de fe, es una muestra de incertidumbre o de duda, cuando es todo lo contrario. Cuando lo más grande que tenemos los creyentes cristianos es confiar y desparramarnos en la voluntad de Dios y que Él haga como Él quiera, pero oramos con fe. Siempre oraremos con fe por los enfermos y creeremos que Dios es capaz de obrar sanidades, incluso el día de hoy, pero confiaremos en sus designios y en su voluntad. Así entonces vemos cómo Dios obró sanidades en el padre de Publio y en varios pobladores de la isla de Malta, Dios con sus propósitos de llegar a esas personas en la isla de Malta.
menciona el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces los pobladores de la isla de Malta, los naturales de la isla de Malta en ese tiempo, eran realmente un ejemplo de hospitalidad, de amabilidad y de solidaridad. Se portaron humanamente con este grupo y estuvieron allí un buen tiempo. Como menciona el versículo 11, Hechos 28, 11, se nos menciona que estuvieron 3 meses allí en la isla de Malta. Pasados 3 meses, relata Lucas en primera persona, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Entonces era costumbre que los barcos se detuvieran en alguna isla y que se quedaran, principalmente los meses del invierno, sin salir a navegar, porque las condiciones climáticas no lo permitían. En realidad, gracias a Dios, el grupo que estaba con Pablo, todas esas 276 personas, sobrevivieron. Y luego ya en Malta, nuevamente pues, son capaces de tomar una nueva nave, una nueva embarcación hacia Roma, pero cuando ya pasó la temporada peligrosa, cuando pasó el invierno. Entonces salieron de Malta, versículo 12, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Estos lugares que son mencionados y que fue descrito hace casi 2000 años atrás, continúan hasta nuestros días, ¿no? Siracusa es un lugar, una ciudad, una región en la isla de Sicilia, hacia el lado del este de Sicilia. Lo pueden ver en los mapas también. Versículo 13, de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y Regio ya es un puerto al sur de la península itálica. Italia, que tiene esta forma de bota en el mar Mediterráneo, la punta de la bota, allí encontramos este lugar llamado Regio, mencionado en el versículo 13. Y continúa, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Puteoli era un puerto en la parte central de Italia, un puerto ya relativamente cercano a Roma, y en ese lado de la costa de Italia, el puerto más importante, desde donde recibían todas las importaciones de alimentos y tenían mucho comercio hacia el lado occidental. Tenían también otro puerto al otro lado, hacia el lado oriental. Versículo 13, llegaron al segundo día a Puteoli, versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Entonces se quedaron allí en Puteoli 7 días con los hermanos creyentes que estaban en ese lugar. Qué confortable es llegar a algún lugar teóricamente desconocido por primera vez y encontrarse con hermanos en Cristo que puedan ser solidarios y que también sean así hospitalarios. Les rogaron al grupo que se quedaran con ellos 7 días. Versículo 15, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Entonces ya habían llegado a tierra firme, a la península de Italia, bajaron en Puteoli, de ahí empezaron a enrumbar ya por tierra hacia Roma. En camino hacia Roma les salieron al encuentro. Muchos creyentes que estaban en Roma caminaron para darles el encuentro a Pablo y a los demás. Salieron a recibirnos, dice, hasta el foro de Apio. Esto quedaba casi a 70 kilómetros al sur de Roma, la vía Apia, y las 3 tabernas un poco más cerca aún de Roma, un lugar de descanso para los peregrinos, y ahí se encontró con todos estos hermanos, y menciona el relato, versículo 15, que Pablo cuando los vio, dio gracias a Dios y cobró aliento. Es decir, se estaba cumpliendo el plan de Dios para con Pablo, de que él debía llegar a Roma y que debía comparecer ante el César, tal como Dios le había dicho a Pablo de que era necesario de que eso sucediera. Versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Notemos que los presos que habían salido con Pablo y con el centurión, un grupo de presos que estaban siendo transportados hacia Roma, durante toda la travesía, el naufragio, la estadía en Malta y embarcarse en una nueva nave y todas estas cosas, todos los presos se quedaron tranquilos, se quedaron sumisos
bajo el cuidado del centurión, es decir, no huyeron, no hicieron nada por escapar, ni siquiera después del naufragio. Pero mientras que los prisioneros fueron llevados, obviamente, a prisión y fueron puestos a cargo del prefecto militar en Roma, a Pablo le dieron un trato diferente, por la gracia del Señor. Pablo tuvo como una especie de arresto domiciliario, se le permitió vivir aparte. Prisión también, al fin y al cabo, pero con una comodidad y una ventaja considerablemente mejor. Versículo 17. Aconteció que 3 días después, ya estando en Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos. Roma. Ciudad capital del Imperio Romano, y como sucedía en muchísimas ciudades del mundo antiguo, Roma también contaba con una importante comunidad judía. Y esto está sucediendo como unos 12 años, aproximadamente unos 12 años después de que el emperador romano Claudio, según habíamos leído en Hechos capítulo 18, que el emperador romano Claudio había dado un edicto por el medio del cual expulsaba a los judíos de Roma, y por eso es que Pablo se encontró en Corinto con Aquila y Priscila, con esta pareja de esposos que eran judíos, pero habiendo sido expulsados de Roma tuvieron que exiliarse, irse hacia Corinto. Pero en este momento, unos 12 años después, el emperador ya no era Claudio, ahora el emperador era Nerón, y ya no había este edicto en contra de los judíos. Pero Nerón todavía no, pero más adelante, y no lo vamos a ver en el libro de Hechos, pero históricamente sabemos que más adelante se ensañó principalmente con los cristianos. Con Nerón sería con quien Pablo tendría que comparecer más adelante, pero eso ya no lo vamos a ver en el estudio del libro de Hechos. Versículo 17, Pablo convocó entonces a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa les he llamado para verles y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos, los principales de los judíos, le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Para ese tiempo, ya nos encontramos aproximadamente alrededor del año 61 después de Cristo, el cristianismo ya está teniendo casi 30 años expandiéndose, y en esos inicios el cristianismo era considerado una secta del judaísmo, y con justa razón, pues el cristianismo fue iniciado por Jesús de Nazaret, un varón judío de religión y de costumbres judías, y de la nación judía. Sus seguidores igual, todos judíos, también de religión y de costumbres judías, y por eso el cristianismo era considerado una secta, un desprendimiento del judaísmo. De hecho, la raíz cristiana tiene mucho de judía, y por eso es que muchas veces hablamos de la moral judeo-cristiana, y la moral contenida en todas las escrituras hebreas, en las escrituras judías, en el Antiguo Testamento, junto con el Nuevo Testamento, forman parte de nuestro pensamiento moral, de todos los creyentes cristianos. Sin embargo, cuando el liderazgo judío rechazó a Jesús y rechazó sus enseñanzas, entonces la religión judía ya era un sistema cerrado de por sí, pero se volvió más hermética, guardando distancia con respecto a los seguidores de Jesús. Y entonces estos líderes de la comunidad judía en Roma querían oír de Pablo acerca de este movimiento, de esta enseñanza, la cual, según ellos, decía, en todas partes se habla contra ella, contra esta secta. Es decir, todos los judíos por todos lados hablaban mal de este camino, del cristianismo, seguido por los discípulos de Jesucristo, quienes nosotros sabemos que es el Mesías de Israel. Versículo 23, Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde.
persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Notemos que Pablo, a pesar de su arresto domiciliario, aprovechaba al máximo las oportunidades que tenía para seguir predicando. Es decir, hoy estoy preso, ya no puedo predicar a nadie. No lo consideraba así. Y Pablo mismo lo menciona en sus cartas. Dice, mas la palabra no está presa. Algo similar lo comparábamos nosotros durante todo el tiempo de la pandemia y principalmente en los primeros meses, cuando la cuarentena fue más estricta y no podíamos salir de nuestras casas y empezamos nuestras reuniones así virtuales y podíamos predicar la palabra virtualmente y decíamos, estaremos en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. Y el Señor, ya lo mencionamos al principio, pero nos ha mostrado que contamos con esta herramienta de las transmisiones virtuales, lo cual nos ha permitido que más personas de las que asistíamos físicamente pudieran escuchar la palabra de Dios. Y no solamente en este momento que estamos ahorita reunidos, sino que además cuando quedan las enseñanzas ahí guardadas en las páginas de Facebook o de YouTube, muchas más personas lo pueden ver después y lo van a poder seguir viendo dentro de un mes o dentro de un año. Y eso es una tremenda bendición. Entonces, se aprovechan las circunstancias, sea cual sea. No es cómodo ni es agradable estar prisionero, sea cual sea la circunstancia, porque Pablo estaba con un arresto domiciliario en esta oportunidad, pero preso al fin y al cabo. Pero igual aprovechó las circunstancias. Y además nos menciona que estaba allí testificando el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Así que era un chambeador a tiempo completo. Todo el día predicando y enseñando acerca del Señor. Pero también podemos apreciar, conforme nos dice el final del versículo 23, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es decir, Pablo ve una tremenda urgencia en predicar acerca de Jesús, una urgencia en presentarles a Jesús, porque es necesario que Jesús sea predicado para salvación, porque nadie llega al Padre si no es por Cristo, si no es por Jesús. Se menciona que les predicaba y les persuadía tanto por la ley como por los profetas. Es decir, tomando como referencia las escrituras hebreas, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, Pablo, haciendo uso de las escrituras, les persuadía de que Jesús era el Cristo. Y nuevamente surge la pregunta que ya le habíamos hecho en anteriores oportunidades. ¿Se puede predicar a Jesús usando el Antiguo Testamento? Porque normalmente es el Nuevo Testamento el que habla de Jesús. Pero sí, de hecho, todos los apóstoles predicaban a Jesús utilizando las escrituras del Antiguo Testamento. A partir de la próxima semana, Dios mediante, como hoy día estamos terminando el estudio del libro de Hechos, la próxima semana, por la gracia del Señor, vamos a iniciar el estudio de un nuevo libro. Y el Señor puso en mi corazón, y lo compartí con los pastores Lucho y el pastor Iván, compartir a partir de la próxima semana, el estudio de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una epístola cuyo autor no se puede afirmar a ciencia cierta quién sea. Muchos opinan que la carta a los Hebreos fue escrita también por el apóstol Pablo, pero no se puede afirmar recalcitrantemente. Hay muchas cosas que nos podrían hacer pensar que fue Pablo, pero hay otras cosas que nos podrían hacer pensar de que pudo haber sido otro personaje. Pero, en todo caso, lo importante de este maravilloso documento, la carta a los Hebreos, esta epístola, es que, basándose en las Escrituras, basándose principalmente en la ley de Moisés y también en los Salmos y en los profetas, esta carta se dedica a demostrar la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es superior a todo, superior a la ley, superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a todo. Y todo eso el autor de la carta a los Hebreos lo hace utilizando las escrituras del Antiguo Testamento y muestra una tremenda elocuencia y un tremendo conocimiento de las escrituras. Hay muchos que opinan que por esa elocuencia y ese conocimiento bien pudo haber sido este personaje nombrado en Hechos de los Apóstoles, este creyente llamado Apolos, quizás uno de los autores. Otros piensan que de repente Lucas, pero bueno, cuando recordamos la epístola ya es un concepto que lo desarrollaremos nosotros. Pero lo principal es esto.
La carta a los Hebreos, que vamos a empezar su estudio la próxima semana, Dios mediante, es un claro ejemplo de cómo las escrituras del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, siempre te llevan a Jesús. Todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre te llevan a Jesús, porque en Jesús tenemos salvación. Así son las escrituras. Entonces Pablo, al final del versículo 23, les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Unos, ok, sí, está interesante, sí puede ser, lo voy a analizar, lo voy a considerar, pero otros simplemente no creían. Esto es algo que siempre va a suceder cuando la palabra de Dios sea expuesta, o cuando la palabra de Dios sea predicada, o cuando el mensaje del reino de los cielos sea predicado, o el mensaje de salvación de Jesucristo sea predicado, siempre va a haber personas que crean y personas que no crean. Y aunque suceda que haya algunos que no crean, eso no debe desanimarnos a perseverar. Por el contrario, no debemos tirar la toalla, debemos continuar en oración y en sembrar semillas de la palabra de Dios, y será el Señor el que obre en los corazones de aquellos que no crean en ese momento. El mismo apóstol Pablo, cuando aún era el joven Saulo de Tarso, escuchó predicar la palabra a Esteban en Hechos capítulo 6, capítulo 7, antes de la conversión de Saulo. Y cuando escuchó la palabra de Dios y la predicación de Esteban, Saulo no creyó, y no solamente no creyó, sino que además se ensañó y se radicalizó en su persecución en contra de los cristianos. Y ese ensañamiento lo llevó a tener después una confrontación personal con Jesucristo, y luego se arrepintió, recibió la oportunidad y creyó y se entregó por completo a Jesucristo y se volvió un siervo útil para nuestro Señor Jesucristo. Así que nunca tires la toalla con respecto a alguien que no crea. No se trata de que insistas predicándole. Tú predicaste, tú sembraste la semilla, es el Señor el que tocará ese corazón y es el Espíritu Santo el que convence, y el Señor lo hará en su momento. Pero hay que orar y perseverar en oración por aquellos que han recibido la palabra. Entonces, unos creían, otros no creían, de aquellos líderes judíos que vinieron a conversar con Pablo mientras Pablo estaba en esta prisión domiciliaria en Roma. Versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, los judíos, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Pablo citó Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10, el libro de Isaías, el profeta Isaías, escrito 700 años antes de Cristo, que hablaba de una situación de ceguera y de sordera espiritual por parte de un pueblo supuestamente religioso. Y esa es la tragedia del ser humano, cuando su corazón se cierra por causa del pecado. Oyen la verdad, pero no quieren reconocerla porque va en contra de sus intereses, o en contra de su estilo de vida, o en contra de su orgullo religioso. Entonces no encuentran mejor opción que bloquearse mentalmente a la verdad. No te escucho, no te oigo, no, yo ya tengo mi religión, no, yo tengo mi estilo de vida, lo que hago no está tan mal, yo no soy tan malo, y se cierran a la verdad. Es por eso que cuando se les predica la palabra, no entienden, no perciben, no ven, no oyen, y por lo tanto no se arrepienten, no se convierten, no se salvan. Y repetimos, no se salvan aunque sean religiosos. Entonces, como muchos de la comunidad judía no querían saber nada del mensaje de Jesús, Pablo simplemente les dice, versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Efectivamente, desde hacía ya unos años antes de ese momento, cada vez más crecía y crecía la cantidad de personas no judías que creían en el mensaje de salvación de este personaje judío llamado Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. La voluntad de Dios es la salvación de todos los seres humanos, judíos o no judíos. El que creyere será salvado, el que no creyere será condenado, sea judío o no sea judío.
en Juan capítulo 3, el famoso mensaje del Evangelio que todos conocemos, Juan capítulo 3, versículo 16, pero voy a leer los versículos del 16 al 21. Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, a todos los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Volviendo a Hechos, y ya terminando el libro de Hechos, versículo 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Versículos 30 y 31, y con ello terminamos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y así termina de esta manera la historia, aunque sabemos que la cosa no termina ahí, que Pablo, después de esa prisión de 2 años en Roma, estuvo libre por un tiempo y después fue apresado nuevamente y pasó por una segunda prisión, por un segundo tiempo de prisión. Durante esta prisión en Roma, estos 2 años que estuvo en Roma, en lo que hemos terminado de leer ahora, aparte de predicar y enseñar sin impedimento, con las puertas abiertas por el Señor para hacerlo, Pablo también escribió desde allí las llamadas epístolas de la prisión. Estas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 epístolas las escribió desde ese momento. Otras epístolas las escribió en otros momentos durante el transcurso de sus viajes misioneros. Como mencionamos, después de este tiempo de 2 años de prisión, Pablo saldría libre por un tiempo para luego ser apresado nuevamente. Y en esa segunda prisión va a ser que escribe Segunda de Timoteo, cuando Pablo ya sabía que ya no iba a salir libre nuevamente y más bien que ya había terminado su tiempo y que se iría ya a la presencia del Señor, como efectivamente sucedería más adelante, históricamente hablando. Ya no lo vemos acá en el libro de Hechos, pero es lo que va a suceder después. Finalmente, más adelante, Pablo fue decapitado por orden de Nerón. Seguramente Pablo le predicó a Nerón y ese momento cuando Nerón rechaza el Evangelio, Satanás entra en Nerón y Nerón se ensaña, se loquea y se ensaña completamente contra los cristianos y empiezan unas persecuciones durísimas en Roma y todo esto que nosotros ya conocemos, los cristianos echados al Coliseo romano, los cristianos empalados y encendidos como antorchas humanas en Roma, y etcétera, toda esta rabia y este hambre de asesinar creyentes cristianos que tenía Nerón. Unas consideraciones antes de despedirnos. Toda la mitad del libro de Hechos, toda la segunda mitad del libro de Hechos prácticamente, se dedica a la obra y ministerio del apóstol Pablo, y no es de sorprender ya que Lucas, el autor del libro de Hechos, era discípulo y compañero de Pablo. Pero Pablo en sus últimos años se abocó a servir al Señor y se enfiló valientemente a cumplir con su misión, pasara lo que pasara, enfrentara lo que enfrentara y fuera llevado a donde fuera llevado. En el corazón y en el pensamiento de Pablo no habían consideraciones acerca de la situación económica o de la situación política del lugar donde estaba o del lugar a donde iría. Todo eso estaba en las manos de Dios. Israel estaba bajo el yugo romano y eso también estaba bajo la providencia de Dios. Dios así lo permitió. Es más, Dios escogió ese momento histórico mientras los judíos estaban bajo el dominio romano. En ese momento histórico preciso fue cuando Dios permitió que su Hijo irrumpiera en la historia de la humanidad y se ejecutara la salvación de la humanidad en la cruz del Calvario para que todos los seres humanos, por medio del sacrificio de Jesucristo, tuvieran la oportunidad de ser salvados. Pablo, como discípulo de Jesús, tuvo que experimentar torturas, persecuciones, azotes, apedreamiento, hambre, naufragio, prisiones, y en todo y para todo
fue preparado por el Señor para predicar a carceleros, a reyes, a autoridades, a judíos, a no judíos, y para finalmente llegar hasta el mismo César, que era nada menos que Nerón, que lo hemos mencionado. Muchísimas personas recibieron la oportunidad de ser salvas por la obra del Señor a través de Pablo. Y Pablo terminó sus días siendo un prisionero de Cristo, de acuerdo a sus propias palabras, para glorificar al Señor hasta el último de sus días terrenales. Pero finalmente Pablo fue ejecutado, pero sabemos que Pablo se fue a la presencia del Señor para recibir su corona y su galardón. Así también, de igual manera, Dios quiere usarnos el día de hoy. Dios quiere usarte el día de hoy. La historia de Hechos no ha terminado aún. Es más, la historia continúa en la actualidad por medio de los hechos del Espíritu Santo a través de su iglesia, a través de nosotros. Los hechos del Espíritu Santo a través de tu vida. Dios ha permitido que vivamos en este tiempo histórico y en este lugar. No en otro lugar y no en otra época. No hemos nacido hace 100 años ni hace 200 años. Dios permitió que naciéramos ahora, acá. Muchos de los que estamos ahorita escuchando este mensaje vivimos en Perú, en esta realidad, y Dios nos quiere aquí, en este momento. Otros están en Estados Unidos, otros experimentando otras realidades en otras partes del mundo. Pero es el Señor el que permite que estemos donde Dios quiere que estemos. Entonces, ¿en dónde tiene que estar nuestro corazón y nuestros pensamientos? Al igual que Pablo, abocados en qué es lo que Dios quiere de nosotros para ser glorificado y para que otras personas tengan la oportunidad de ser salvadas. Entonces, no es tiempo para que estemos pensando en qué va a ser de nosotros, qué va a ser de los peruanos si es que entra el comunismo. Dios nos libre de que entre el comunismo, pero pase lo que pase, Dios estará siempre en control y usará todas las circunstancias propicias para dar oportunidad a más personas para que se arrepientan, para que más personas se pongan a los pies de Cristo antes de que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Muy bien, vamos a orar. Bendito Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado más o menos desde diciembre del 2020 hasta esta fecha, ahora 13 de julio del año 2021, que nos permites haber estudiado todo el libro de Hechos completo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, permitiéndonos, Señor, recibir todo el consejo de Dios, todo tu consejo, toda tu palabra, en este libro tan lindo, un libro netamente histórico, donde vemos hechos fidedignos que fueron llevados a cabo por aquellos seguidores de tu Hijo Jesucristo. Y vemos, Señor, cómo te glorificabas por medio de tu Espíritu Santo, cómo lo has hecho y cómo lo has seguido haciendo durante toda la historia de la humanidad hasta nuestros días. Amado Señor, te rogamos que nos ayudes también a tener propósito de corazón, y así como tu siervo Pablo te sirvió todos los días de su vida hasta que tuviste a bien que fuera a tu presencia, así te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser valientes, a ser fieles hasta la muerte, prisioneros de Cristo si es necesario, y danos, Señor, fortaleza y valentía para las cosas que tengamos que atravesar, enfermedades, reproches, calumnias, insultos, prisión, cualquier cosa, pase lo que pase. Señor, tu palabra dice que nada nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, te entregamos todas las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.